quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, no sin antes presentar su libro, A la sombra de un mito. Martín Guevara, sobrino del Che Guevara, hijo de uno de los 4 hermanos del Che Guevara, vivió en Argentina, a los 11 años fue a Cuba, y estas son las experiencias que ha vivido Martín a lo largo de todo ese tiempo. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes. Bueno, evidentemente tengo que comenzar con esta pregunta: ¿qué significa o qué significó para ti vivir a la sombra de un mito como el Che Guevara? Tiene diferentes significados. Por un lado, el agobio el agravio comparativo y el agobio de estar siendo siempre comparado en la medida que iba creciendo como varón en una sociedad misógina y muy machista, como son las sociedades latinoamericanas en general, donde son importantes todos los atributos viriles y de coraje, de valentía, de temeridad, que le atribuyen a mi tío, al Che Guevara, y que ya estaba muerto para no poder revocarlos. Tanto para los que piensan en detrimento a él, para poder mejorarlos, como quienes lo adoran para poder empeorarlo. Eso por un lado. Y por otro, que nosotros nos mudamos a un país socialista, comunista, que tenía en ese momento una dictadura del proletariado, y donde se estaba completamente prohibido cualquier otra corriente, cualquier otra cosa que no fuera lo más estricto, lo mal entendido, el comunismo mal entendido, el marxismo-leninismo aplicado a la realidad, que fue un absoluto desastre. Entonces, la conjunción de esas dos cosas para mí era explosiva, era un peso fuerte, ¿no? Bajo el cual vivir. Ahora, en una sociedad con esas características que describes, además, crecer con este peso moral que me imagino que era como un referente, nada podía hacerse fuera de esto que tenía que ser como una línea de conducta prácticamente obligada. ¿Cómo se puede disentir creciendo dentro de estos parámetros? Bueno, porque en la familia mía, en los Guevara, mi abuelo Ernesto, siempre había criado a los hijos con una condición en la cual siempre fue ley, ¿no? Que se pudiera discutir todo. Bueno, era un hombre patriarca que nació en el 1900, por ende todo no, las órdenes no, pero los distintos pensamientos, las maneras de pensar, los criterios políticos, filosóficos, sí. Entonces, de ahí salió el Che. Él pertenecía a una familia burguesa, una de las 200 familias que habían colonizado Argentina, que llegaron a ser esclavistas. Él, de hecho, fue el único comunista, el primero, y porque había libertad de maneras de pensar, ¿no? Mi abuela y mi abuelo eran más o menos socialistas utópicos, no llegaban ni siquiera a socialistas. Y yo después tuve la libertad de elegir esto. Lo que pasa es que en medio de Cuba, el agobio más que dentro de mi familia era en medio de Cuba, ¿no? Porque Cuba significaba por la mañana un lema que decía: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Por todos lados escuelas que se llamaban Che Guevara, billetes con la cara del Che, en fin, era una presencia muy fuerte. Y la culminación a ser como él. Cuando en realidad yo no. Tú me preguntas cómo hice para disentir. Bueno, primero fue la rebeldía esta adolescente, rockera, marginal, ese tipo de rebeldía. Ahí nos metían a la fuerza que teníamos que tener una muy buena conducta. Los mismos parámetros que en una familia burguesa, pero dentro del socialismo, porque formábamos parte de la aristocracia de Cuba. Ahora, ¿cuándo sale Martín de Cuba? ¿Cuándo decides separarte de todo esto y irte de Cuba? No, en el año 84 yo me voy a la Argentina y después volví a Cuba. Y tras 2 años decide el Consejo de Estado y mi familia echarme de Cuba. Porque yo ya no estaba siendo un buen ejemplo para ni estabas cumpliendo con los parámetros familiares del culto al Che Guevara. Del culto al Che Guevara, ni era un buen ejemplo que un sobrino del Che fuese de esa manera, que narro en el libro, ¿no? Son más experiencias y tratar de mostrar cómo era
la Habana de los 70 y los 80, que se ha hablado muy poco. Ahora, justo, ¿no? ¿Qué quieres con el libro, Martín? ¿Por qué escribir un libro de tu vida y de todas esas experiencias? Primero porque la literatura es mi sino, y escribir es la mejor manera que tengo de decir las cosas. Pero, ¿por qué retomar al Che? Porque yo realmente hice un gran esfuerzo por irme de la sombra de mi tío a vivir en sitios que no fueran de la izquierda, que no se supiese nada, y me armé una vida después. Que a mis primos les pesa mucho, ¿no? Porque te conviertes en viejo y sigues siendo nada más que el sobrino, o el hijo del Che, o el primo, o el hermano. Y luego, curiosamente, paradójicamente, para contarme a mí mismo, lo retomé a él, porque me cuento a partir del peso de él, pero lo retomé como en una conversación literaria solo, mucho más amable que antes, que el agobio que yo sentía y la asfixia de tener un tío así. Y entonces, crítico, muy crítico, pero quiero decir, sin sentir el peso. Y ahí escribí, conté un poco cómo era Cuba de los 70 y los 80, porque se cometieron muchísimos abusos que fueron muy poco contados, muy poco denunciados, porque en ese tiempo no había ni disidencia, ni había tampoco opositores como había habido en el principio de los 60, ni como hay ahora, ¿no? Era una sociedad herméticamente cerrada. Entonces casi no se podía entender la disensión. Hacer un chiste de Fidel se hacía con un gesto de guarapo y mirando los costados, un gesto con la barba, ¿no? A ver si alguien te veía, porque podía tener consecuencias si eras cubano. Si eras extranjero y sobrino del Che, no tanto, ninguna, pero entonces bueno, pero cuidando detalles. No quise hacer un libro de papas fritas Kellogg's, o sea, libro amarillista, de prensa rosa, contando chismes y cotilleos, no. Cuidando nuestro idioma, la literatura, los pasajes, y eso sí, dejándolo como escenario, la Revolución Cubana y el Che, y todas las cosas que ocurrían, y cómo, en vez de criticar, ejercer una voz crítica y decir esto era así, mostrar cómo eran las cosas, ¿no? Ahora, en un momento como este, en que se replantean las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, en un momento como este en que hay una apertura, de alguna manera, porque ahí está la disidencia, y tenemos a Giovanni Sánchez haciendo un periódico, un portal desde la propia Habana, es decir, hay algo que ha cambiado y evidentemente habrá una reconstrucción de un montón de cosas. En un momento como este, ¿qué aporta tu libro? El recuerdo de lo que yo invito a hacer a todos los jóvenes que vivieron en mi época, que éramos los que teníamos prohibido escuchar a Rolling Stones, a Led Zeppelin, a gustarnos un blue jean, a tener deseos de viajar por el mundo. Hoy eso se ve un poco irreal, ¿no? Antiguo, y mucha gente de otros países, cuando se lo cuentas, no lo creen que eso, que eso forma parte de un poco una mística contrarrevolucionaria. No, era así. Entonces yo creo que aporta una cosa que desde la izquierda se pide mucho en Latinoamérica para cuando caen los gobiernos de derecha dictatoriales, que es memoria y verdad, que en Argentina también se pide, que yo estoy de acuerdo, porque nosotros sufrimos. Mi padre estuvo preso 8 años y medio de Videla, de la dictadura argentina. Debe haber memoria y verdad, pero en todos los países, con todas las dictaduras, no solo con las de izquierda. Debe haber memoria y verdad también con la cubana. No puede ser que ahora todo cambie así, todos son rosas, todos fuimos muy buenos, no, éramos hippies. No, Raúl no era hippie, no, todo lo contrario, metía presos a los hippies, los golpeaba mucho. Los gays era una lucha a muerte que se tenía. Ahora la hija de la banderada de los gays. Entonces todas estas cosas que quieren pasar así como si no anduvieran por ahí, yo no digo que deben recordarse para el daño, no, para la concordia, precisamente para la concordia, porque yo estoy viviendo en España, y el no haber resuelto el problema del terrible daño de los 140.000 muertos que hay a los bordes de la carretera en España, y el haberlo dejado así pensando que solo iba a desaparecer, está trayendo las ronchas que salen, y hay que abordarlo de todas maneras, claro, para pasar página. Entonces hay cosas que hay que tratar como se trataron con Mandela, para la concordia, no para crear discordia, sino para avanzar, para que un país pueda avanzar. Claro, pero si avanza sobre la verdad. Sobre la verdad. Y sobre la memoria, no pensando que el pasado no existió y que ahora, a través de la paz que nos planteamos,
todo fue armonía y todo fue color rosa, como bien dice. Martín, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Por favor, les agradezco a ustedes. Solo decir que el libro se lo pueden encontrar en Amazon, en papel y en ebook. Pues aquí está el libro, Martín Guevara, A la sombra de un mito. Y con Martín, y dándole las gracias por habernos acompañado,